En anteriores videos he hablado sobre cómo salir de deudas desde una perspectiva optimista, es decir, con la esperanza de que las personas puedan ponerse al día, pagar todas las cuentas y finalmente ser libres de deudas. Pero ¿qué puede hacer una persona que tiene demasiadas deudas hasta el punto que no puede pagarlas? ¿Qué puede hacer una persona que se ve superada por las deudas y que si hace las cuentas de cuándo las va a pagar resulta que se va a tardar incluso una década entera en lograrlo? Pues para estas personas que ven que las deudas son impagables, declararse en quiebra, en insolvencia o bancarrota puede ser una opción. Hola amigos, mi nombre es José, bienvenidos a mi canal y el día de hoy les voy a hablar sobre declararse en quiebra para salir de deudas. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Y para quién es recomendable? Lo primero que debes tener en cuenta es que los procedimientos y los nombres cambian dependiendo del país y de la ley aplicable. En Colombia, por ejemplo, se habla del procedimiento de insolvencia. Sin embargo, en este video no me voy a referir en particular sobre la legislación colombiana, sino que voy a dar unas explicaciones generales sobre cómo funcionan estos procedimientos de quiebra, bancarrota o insolvencia. Así que ten en cuenta que puede haber diferencias en los procedimientos en cada país y que antes de tomar cualquier decisión es conveniente que consultes un abogado especialista para poder identificar las diferencias y las particularidades de los procesos de quiebra en el país en el que te encuentres. Pero ¿en qué consiste estar en una situación de insolvencia o de quiebra? Pues cada legislación tiene su definición. Sin embargo, en términos generales podemos decir que una persona se encuentra en situación de insolvencia cuando no puede pagar sus cuentas, cuando está en mora en varias obligaciones y puede que esta persona ya tenga algunos procesos ejecutivos de cobro iniciados en su contra. ¿Y cómo se llega a una situación de quiebra? Normalmente como consecuencia de malas decisiones financieras y eventos adversos inesperados. Miremos cuáles suelen ser algunas de estas decisiones financieras poco sabias que llevan a las personas a la quiebra. Primero, las deudas de consumo, y es que nunca es una buena idea comprar todo con tu tarjeta de crédito y decidir pagar a 24 cuotas. Esto simplemente es insostenible a largo plazo. Número 2, el exceso de apalancamiento o de deuda buena. Ya hice un video en el pasado en el que me referí en detalle sobre la deuda buena y si es buena idea tomar dinero prestado para invertirlo. Te dejo el enlace en la descripción. Y es que muchas personas dicen que debes apalancarte tanto como sea posible, es decir, tomar tanto dinero prestado como sea posible para invertirlo. Y dicen que esto tendrá sentido si tu inversión te da una rentabilidad mayor a la tasa de interés que estás pagando por ese dinero que has tomado prestado. Sin embargo, la realidad es que hay que ser muy prudente y cuidadoso con el exceso de apalancamiento, porque este ha llevado a muchísimas personas a la quiebra y a perderlo absolutamente todo, hasta el punto de tener que iniciar de cero a los 40, 50 o 60 años. De hecho, me atrevo a decir que una de las causas más frecuentes de la quiebra es el exceso de deudas para invertir. Número 3, no contar con un fondo de emergencias. Y es que tener un fondo de emergencias te puede ayudar a mitigar la gran mayor parte de los riesgos que te pueden llevar a una situación de quiebra. Número 4, no tener seguros sobre los bienes más valiosos que tienes y que no te puedes permitir perder, o no tener seguros sobre responsabilidad en la que puedes incurrir al desarrollar actividades peligrosas. Y los eventos inesperados más comunes que pueden llevar a una persona a situación de quiebra son enfermedades, accidentes, pérdida de empleo o crisis económicas que pueden llegar en cualquier momento y por diversas razones. También pueden ocurrir disrupciones en el mercado que pueden hacer que tu negocio simplemente deje de vender y de producir ingresos. O también ser víctima de un hurto o perder un proceso judicial demasiado costoso o verse envuelto en una investigación penal y tener que asumir la defensa o incluso verte privado de la libertad. Y como lo decía, en la gran mayoría de los casos llegas a una quiebra cuando alguno de estos eventos inesperados concurre con una o varias decisiones financieras poco sabias o equivocadas. ¿Y cómo se inicia un proceso de insolvencia o de quiebra? Normalmente tienes que acudir a un abogado especialista en esta área para que te pueda representar haciendo una solicitud ante la autoridad competente. Esta autoridad se encarga de hacer las notificaciones pertinentes para que todos tus acreedores se enteren de que te has declarado en quiebra o en insolvencia. ¿En qué consiste el procedimiento de quiebra o de insolvencia? Normalmente está conformado por dos fases. Una es la fase de negociación de las deudas y la otra es la fase de liquidación. Voy a empezar con la fase de negociación de las deudas.
Tus acreedores son notificados y se les invita a unas reuniones en las cuales puedes negociar con ellos las deudas. La idea es decirle a los acreedores que no les puedes pagar en este momento, pero que por favor te ayuden con algunos plazos o algunos beneficios para poderles pagar en el futuro. En la negociación se busca discutir con los acreedores la ampliación de los plazos, la reducción de las tasas de interés, el perdón de intereses ya causados e incluso la reducción del capital de las deudas. Y es común que muchos acreedores estén dispuestos a negociar, porque normalmente cuando se llega a este punto la mayoría de las obligaciones objeto de negociación son de difícil recaudo. Así que la negociación puede ser una muy buena opción para todas esas personas que requieren algo de tiempo para poder poner sus finanzas personales en orden y poder cumplir con los pagos más adelante. Normalmente la negociación no puede extenderse por un periodo ilimitado, sino que tiene unos plazos definidos. Y por ejemplo, en Colombia son los acreedores los que definen la suerte del deudor. Se hace una votación y la mayoría de los acreedores deciden si se aprueba o no un acuerdo propuesto por el deudor. Pero ¿qué ocurre si el acuerdo no se logra? Tal vez la mayoría de los acreedores vota en contra del acuerdo, o el acuerdo no es factible, o el deudor simplemente no puede recuperarse y no hay forma en que pueda reunir suficiente dinero para pagar a los acreedores. En estos casos se abre la segunda fase de los procesos de quiebra o insolvencia, que hemos llamado la fase de liquidación. Esta se abre cuando no es posible llegar a un acuerdo o cuando el acuerdo es incumplido por el deudor. Lo que se hace en la liquidación es que todos los bienes del deudor son rematados para poder pagar a los acreedores, o en algunos casos los bienes del deudor son adjudicados a los acreedores para que con esos bienes se cumpla con el pago de las obligaciones. Cuando esto ocurre, normalmente el patrimonio del deudor se ve reducido a cero y todas las deudas que no alcanzan a ser saldadas con el patrimonio del deudor son perdonadas. Es una forma de permitir al deudor volver a arrancar de cero. Pero hay excepciones que dependen de la legislación de cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos los créditos educativos no desaparecen ni se perdonan como consecuencia de la bancarrota. Así que, para recapitular, normalmente en estos procesos de insolvencia hay dos opciones: o negocias y reestructuras las deudas para pagarlas con unas condiciones más favorables, o te vas a la liquidación y todo tu patrimonio es rematado o liquidado para poder cubrir todas las deudas que sea posible. Algo muy importante a tener en cuenta cuando entras en un proceso de insolvencia es que pierdes libertades y control sobre tu futuro financiero, porque tu futuro financiero se va a resolver en ese proceso, en un proceso en el que tienen mucha influencia los acreedores. Por esto, antes de iniciar un proceso de estos, yo recomiendo consultar a uno o varios abogados especialistas en esta área en tu país para que te puedan explicar todas las implicaciones de iniciar un proceso de insolvencia y de esta forma puedas decidir si realmente es algo que te conviene o no. Para terminar este video te voy a dar algunos comentarios que te pueden ayudar a decidir si realmente un trámite de insolvencia o de bancarrota puede ser la opción correcta para que puedas salir de deudas. Primero, yo creo que los procesos de quiebra solo convienen a aquellas personas que no tienen otra opción. Y es que declararse en quiebra puede ser una de las experiencias más difíciles que tengas que afrontar. Afortunadamente nunca he estado en una situación de quiebra, pero como abogado sí he conocido muchísimos casos y lo que te puedo decir es que no es una experiencia nada agradable. Las negociaciones suelen ser muy complicadas, difíciles y estresantes. Por esto mi recomendación es que hagas todo lo que esté a tu alcance para evitar declararte en quiebra y que solo lo hagas como tu última opción o salida y cuando ya no haya nada más por hacer. Segundo, cuando sabes que lo único que necesitas es tiempo para recuperarte financieramente y poder cumplirle a los acreedores. Y es que esta es una de las ventajas de estos procesos. Normalmente le dan a los deudores un gran respiro, porque mientras se adelantan las negociaciones, normalmente no se permite que se continúen acciones de cobro y se impide el embargo de los bienes del deudor. Y muchos deudores solo necesitan algo de tiempo más para poder conseguir el dinero suficiente para volver a resurgir. Tercero, el proceso de insolvencia normalmente conviene a las personas que actúan de buena fe y que a pesar de las dificultades quieren tener una segunda oportunidad para poner su vida financiera en orden y cumplir a los acreedores. No te recomiendo nunca iniciar un proceso de insolvencia con la expectativa de defraudar a acreedores o no pagar tus deudas. He visto casos de personas muy mal asesoradas por muy malos abogados que tratan de fingir deudas o incurrir en falsedades para poder perjudicar a sus acreedores. Y esto es incorrecto. Recuerda que el propósito de los procesos de insolvencia es ayudar a aquellos deudores de buena fe que están enfrentando
enfrentando dificultades, pero que quieren hacer todo lo que esté a su alcance para poder cumplir a sus acreedores. Yo pienso que la honestidad y la integridad son fundamentales en los negocios y en general en la vida, y creo que esos procesos funcionan de una mejor manera para aquellos deudores que actúan de buena fe y se acercan a sus acreedores para tratar de llegar a acuerdos beneficiosos para ambas partes. Cuarto, los procesos de quiebra o insolvencia también suelen ser una buena opción para aquellas personas que quieren empezar de cero tan pronto como sea posible. Especialmente suelen ser convenientes para aquella persona cuyo patrimonio es considerablemente inferior al monto de sus deudas, porque recuerda que normalmente cuando se liquida un patrimonio, las deudas que no alcanzan a ser pagadas desaparecen y la persona puede volver a empezar de cero. Sin embargo, esto no es asesoría jurídica y es conveniente que consultes a un abogado en el país en el que te encuentres. Y eso es todo, muchas gracias por haber visto este video, espero que lo hayas disfrutado. Por favor deja un me gusta para el algoritmo de YouTube, no olvides dejar tus comentarios y opiniones abajo y recuerda suscribirte si te interesan todos estos temas relacionados con finanzas personales y dinero. Muchas gracias y hasta la próxima.